Cuando hablamos de lesiones de los meniscos, de meniscopatía, de rupturas, pregunta obligada es si es necesario operar, si hay que hacer cirugía. Lo primero que les voy a decir es que no todas las lesiones de menisco requieren un manejo con cirugía, y eso se los está diciendo una médica ortopedista en cirugía de rodilla. Por el contrario, si hay una lesión de menisco que requiere manejo quirúrgico y este se dilata demasiado, los desenlastes pueden ser catastróficos para esa rodilla. Este video está dirigido a pacientes, por supuesto, a sus familiares acompañantes, a personal de la salud, fisioterapeutas, médicos generales, que muchas veces son el primer contacto de las personas con problemas de rodilla con nuestro sistema de salud, y por supuesto a personas que están en formación para ser cirujanos de rodilla, residentes de ortopedia, ortopedistas recién graduados, y para todas aquellas personas quienes estén interesadas en saber cuándo es necesario hacer cirugía y cuándo no en roturas de menisco. Mi nombre es Carolina Carvajal Barrera, como saben soy cirujana de rodilla y me encanta compartirles este tipo de información a través de este medio más asequible para todos ustedes. Entre más información tengamos, mejor serán los resultados, tanto si operamos o no, de nuestras patologías de rodilla. Para empezar a hablar de este tema, recordemos que los meniscos son 2 en cada rodilla, son en forma de herradura o de C y están localizados entre el fémur, que es el hueso del muslo, y la tibia, que es el hueso de la pierna, y se encargan de amortiguar. Tienen muchas funciones, las más importantes son disminuir el impacto, disminuir las cargas y distribuirlas por la articulación para proteger el cartílago y brindar estabilidad. Vamos a hablar de cuáles son los factores que hacen que un menisco requiera cirugía o no. Para esto hay diversas clasificaciones y voy a nombrarles y explicarles cada una de ellas, y con eso nos vamos ubicando en cuál es el tratamiento ideal para cada paciente específico. Muy importante, y siempre se los digo, estos videos, esta información no reemplaza nunca el criterio médico. Lo más importante, si usted tiene preguntas, si tiene una lesión meniscal, es que sea visto por su ortopedista, especialista en rodilla, quien revisando y mirando las imágenes podrá definir el mejor tratamiento en cada caso específico. Estas son orientaciones generales y espero que les puedan servir. Empecemos. Lo primero que haremos será clasificar las lesiones meniscales. Hay muchísimos tipos de clasificarlas, voy a hablarles de lo más importantes porque de eso dependerá si requieren cirugía o no. Entonces, una de ellas es si la lesión es aguda o crónica. Otra es si la lesión es traumática o degenerativa. También podemos tener en cuenta si hay lesiones asociadas articulares en el cartílago, deformidades, ligamentos cruzados, entre otras. Es muy importante saber la localización y el tipo de la ruptura meniscal. Y por supuesto hablar de síntomas, la sintomatología de cada persona. Cuando hablamos de lesiones agudas versus crónica, estamos hablando de tiempo de evolución, es decir, hace cuánto tiempo se presenta la molestia de la lesión meniscal. Agudo es si llevamos poco tiempo, días, semanas, pocos meses, y crónico es cuando hablamos de un dolor de mucho tiempo de evolución, en ocasiones son años. Las lesiones agudas suelen ser más sintomáticas, con más dolor. A veces se presenta bloqueo, que la rodilla se quede trancada, inestabilidad, que la rodilla esté floja, que esté suelta. Eso nos va orientando más hacia una lesión meniscal que requiera cirugía. Por el contrario, las lesiones crónicas, cuando llevan años, muchas veces es un menisco que se ha venido desgastando con el tiempo. Por supuesto, ese dolor va aumentando la limitación funcional, pero cuando lleva más tiempo de evolución es menos probable que con la cirugía llevemos esos síntomas a 0 o casi 0, es decir, que la rodilla quede full nuevamente, en ocasiones por lesiones asociadas que vamos a comentar más adelante. Cuando hablamos de lesiones traumáticas versus degenerativas, estamos refiriéndonos, como su nombre lo indica, a si hubo antecedente de trauma o no. Trauma es un golpe, caída, un mal giro, un mal esfuerzo. Usualmente los meniscos se rompen por cambios de dirección acelerada, por giros. También puede ser por saltos con caída con flexión profunda, o sea, como en una cuclilla, por accidentes de tránsito, por caídas de altura, accidentes laborales. Cuando las lesiones son traumáticas, secundarias a lo que acabamos de decir, es más probable que se requiera cirugía. En cambio, las lesiones degenerativas, muchas veces ni siquiera al revisar al paciente o al revisar las imágenes, se ve un trazo de rotura como tal, se ve el menisco partido, a diferencia de las traumáticas.
En este caso, el menisco se empieza como a reblandecer, se pone un poquito desgastado y nos estamos refiriendo más a un menisco que ha sido usado, que ha soportado carga y que lleva un proceso normal de uso o sobreuso en pacientes jóvenes o de envejecimiento. Esas lesiones degenerativas no requieren cirugía, a menos que tengan unas lesiones asociadas articulares que haya que corregir por cirugía. Esas lesiones degenerativas muchas veces en los reportes de resonancia magnética nos las describen como meniscopatía. En algunas ocasiones eso no indica una lesión como tal. Por eso es tan importante revisar las imágenes de resonancia magnética. Como cirujanos, usualmente, además de leer la lectura, que con mucho esfuerzo nos hace el radiólogo y con mucho conocimiento, miramos nosotros propiamente las imágenes para definir qué tipo de lesión es y si es posible que se mejore con un procedimiento. Cuando hablamos de lesiones asociadas en la articulación de la rodilla, es porque muy frecuentemente ciertos tipos de lesiones se asocian a ellas. Por ejemplo, las roturas de la raíz meniscal, la rotura de la rampa, que son nombres muy específicos para hablar de ciertos tipos de lesión meniscal, se asocian a lesiones ligamentarias. El más común es el ligamento cruzado anterior, pero puede haber otros ligamentos comprometidos. En esos casos, muy frecuentemente, casi con seguridad, es necesario operar al paciente, tanto para la reconstrucción del ligamento como para la lesión meniscal. Pasa también con algunos tipos de deformidades. Hay personas que son con las rodillas en X, muy rodillijuntas, o al revés, con las rodillas en paréntesis, eso se llama genuvalgo o genuvaro respectivamente, y esas personas lesionan mucho más los meniscos. Entonces, frecuentemente es necesario operar el menisco, pero también corregir ese problema de alineación para que los síntomas no vuelvan a aparecer. También cuando nos asociamos a artrosis muy avanzada, lesiones condrales del cartílago profundas y lesiones meniscales, nos vamos orientando más a que no hay necesidad de operar, o al menos no cirugías poco invasivas como la artroscopia de rodilla, que es usualmente la que realizamos en lesiones meniscales. Si hay lesiones de cartílago, artrosis muy severa, tenemos que orientarnos a un manejo no quirúrgico con otras alternativas de tratamiento, o por el contrario a una cirugía muy agresiva según el estado de la rodilla al revisarla, mirar radiografías y resonancia generalmente. Y si no se presentan lesiones asociadas, sí es muy variable. Si hay que operar o no se define según el tipo de lesión meniscal, el sitio de la lesión meniscal, los síntomas que presenta el paciente como estamos describiendo. Cuando hablamos de localización y tipo de las lesiones meniscales, estamos refiriéndonos a en qué parte del menisco, del aro de tensión, de esas estructuras tan especiales que estamos comentando, está la lesión. Si es en el cuerno anterior, en el cuerpo o en el cuerno posterior, o sobre todo si están localizadas en zona roja, que es el área más vascularizada, pegadita a la periferia, versus en el borde libre meniscal, que es el espacio menos vascularizado. Eso sumado al tipo de lesión, pico de loro, asa de balde, lesiones radiales, lesiones en plano de clivaje, longitudinales, verticales, son tipos de lesiones meniscales y hay un video en el canal que habla específicamente de ellas que nos orientan en cuanto a si debemos operar o no. Por ejemplo, las asas de balde luxadas meniscales siempre son quirúrgicas. Hay que operarlas, independiente de los otros aspectos que estamos comentando. Algunas lesiones longitudinales o verticales no requieren cirugía según su ubicación y extensión, y las lesiones radiales en pico de loro, en términos generales, las sumamos con el resto de factores para definir si requieren cirugía o no. Pero según el tipo, si por ejemplo son asas de balde, hay que hacer cirugía. Y cuanto antes, porque primero esos síntomas son muy molestos, pueden afectar el resto de las articulaciones, la marcha, la funcionalidad de la persona y pueden llevar a lesiones condrales, a lesiones de cartílago, de otras estructuras en el corto plazo, empeorando los desenlaces finales de esa rodilla. Y hablemos de algo que parece obvio, los síntomas del paciente. En general, las lesiones meniscales que no son sintomáticas no requieren cirugía, es decir, que no duelen, que no molestan, que no bloquean, y eso puede pasar en lesiones muy crónicas o en lesiones pequeñitas. Por el contrario, si hay bloqueo de la rodilla, que la rodilla se atranca, se pega, hay un resalto, no se mueve, inestabilidad, que la rodilla flaquea, que está como floja, o un dolor intenso localizado meniscal, nos vamos orientando más porque ese manejo tiene que ser quirúrgico. Muy importante aquí el examen físico de los pacientes.
La rodilla tiene múltiples estructuras y cada una duele en localizaciones y de maneras diferentes. Entonces, para uno como paciente es difícil saber exactamente qué le duele. Pero un médico especialista en el manejo de las lesiones de rodilla ya tiene claro con qué maniobras, es decir, cómo hacer el examen físico especializado para buscar lesiones meniscales. Si evaluando específicamente los puntos dolorosos del menisco, que es con unas maniobras específicas, son positivas, probablemente ese menisco esté generando muchos síntomas, aunque al caminar no se presente mayor cosa, pero afecte la calidad de vida de los pacientes, la actividad deportiva, por ejemplo, ponerse en cuclillas, sentarse, ponerse de pie. En esa medida, cuando el examen físico lo indica, las lesiones deben ser corregidas de manera quirúrgica. En cambio, si por alguna razón se encuentra una lesión meniscal pequeña, que no duele, que no molesta, ni el paciente percibe los síntomas, consultó por otra cosa y por eso nos dimos cuenta de esa pequeña lesión, ni el médico en el examen físico es capaz de reproducirlo con las maniobras, esas lesiones meniscales no requieren operar. Espero haber sido muy clara con todos ustedes, resolver sus dudas respecto a si con lesiones meniscales hay que operar o no. La recomendación es consultar con su ortopedista. Nosotros estamos en Medellín, Colombia. Acá abajo pueden tener los teléfonos del consultorio para agendar en caso de que quieran nuestra valoración o un segundo concepto. Si tienen algunas dudas, si tienen una lesión meniscal que todavía no se ha resuelto, estamos para atenderlos. Mi nombre es Carolina Carvajal Barrera, médica ortopedista especialista en cirugía de rodilla. Compartan este video con las personas a quien crea que les puede interesar, que seguramente conocemos a alguien con lesiones meniscales. Dejen un like si les gustó y suscríbanse a nuestro canal Cirujana de Rodilla y activen las campanitas para recibir más videos como este.